Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y contaré todas tus maravillas. 2025, año de Pasión por Dios y su reino. Bienvenidos. Porque Él se está paseando en este lugar. Él es el maestro de Galilea. Génesis 38, del 11 al 26. Y aunque esta palabra la voy a enfocar hacia los papitos, también quiero que los que no son papás, los hijos, las esposas, también tomen la palabra y aprendamos algo, porque la palabra de Dios es para todos. Y aunque hoy la voy a enfocar hacia los papás, porque es el tema de esta celebración, quiero que todos estudien la palabra, la escuchen y traten de sacar algo, una enseñanza para su vida. Génesis 38, del 11 al 26 dice: y Judá. Génesis 38, del 11 al 26. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada en Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora allegarme a ti, pues no sabía que era su nuera.
Y ella dijo, ¿qué me darás si le permito que duerma conmigo? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y durmió con ella y ella quedó embarazada. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Ellos le dijeron, por aquí nunca ha habido una ramera. Entonces él se devolvió a Judá y dijo, no la he encontrado. Y también los hombres del lugar me dijeron que por aquí jamás ha habido una ramera. Y Judá dijo, quédate con él para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y que sea quemada. Pero ella cuando la sacaban a quemarla, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mirad ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más durmió con ella. Amén. Padre celestial, te doy gracias, mi Dios maravilloso, por esta palabra. Y te pido, Señor, que hoy me permitas hablar a tu pueblo, Señor. Que me permitas hablar, Señor Jesús, para entender, oh Dios, lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, mi Cristo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es recuperando lo perdido. Y quiero iniciar diciendo que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y el personaje central de esta historia, ¿quién es? Judá. ¿Quién era Judá? Judá era el cuarto hijo de Jacob. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, pero Judá era el cuarto varón. Entre todos sus hermanos, Judá fue siempre el que más sobresalió, porque Jacob le quitó ciertos privilegios a sus 3 hijos primeros, porque cometieron errores. El hijo mayor se acostó con una de las esposas de su papá. Los otros 2 hijos fueron y mataron un poco de personas. Y el papá dijo, no, estos muchachos. Y entonces quedaba Judá. Judá era un muchacho sobresaliente. Judá era un muchacho que siempre estaba ahí. Todos sus hermanos consultaban con Judá. Todos sus hermanos iban donde Judá, oiga, deme un consejo. ¿Qué puedo hacer? Judá pintaba que era un hombre para grandes cosas. Judá era de esos hijos que el papá decía, oiga, este hijo sacó lo mío. Este hijo va a ser grande. Este muchacho va a ser, mejor dicho, lo mejor. Pero algo pasó con Judá.
no terminó bien Judá. Y quiero que estudiemos qué errores cometió Judá que hizo que perdiera todo lo que Dios tenía para él. Y lo primero que hizo Judá es que en el versículo 1, 38:1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Lo primero o el primer error que comenzó a cometer Judá, ¿cuál fue? ¿Cuál? Comenzar a apartarse de sus hermanos. Comenzar a alejarse de la familia. Comenzar a hacer cosas que lo fueron alejando. Mire, un esposo, escúcheme bien, un esposo no cae en adulterio porque de la noche a la mañana se le presentó la tentación. No. Un esposo cae en adulterio porque poco a poco comienza a permitir cosas en su vida que se va alejando poco a poco de su casa. Comienza a permitir cosas en su corazón que poco a poco lo van alejando de su casa y sin darse cuenta termina lejos de su hogar, aunque duerma en su casa. Aunque duerme en su casa y aunque puede dormir en la misma casa con su esposa, ya su corazón se ha empezado a ir. Fue el primer error que cometió Judá. Comenzar a alejarse de su casa. Alejarse. Para él creyó que no había nada, ¿cuál era el problema? Alejarse de su casa. Pero ahí comenzó su primer error. Segundo error, versículo 2, dice: y allá donde llegó, después de que se alejó de su casa, dice, allí encontró a la hija de un hombre cananeo y se casó con ella. ¿Cuál fue el segundo error? Casarse. No, mentira, no, ese no fue el error. El segundo error fue enamorarse de una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Ya estaba lejos de su casa, ya su corazón se había empezado a apartar de su casa, de tal manera que él no tuvo ningún problema en fijarse en una mujer impía para hacer su hogar. Y ahí cometió segundo error, porque la ley de Dios, o porque Dios había prohibido que un hombre se casara con una mujer impía. Eso se llamaba yugo desigual. Pero como él ya no tenía la ayuda de sus hermanos, quien lo aconsejara, quien lo orientara, pues a él le pareció muy sencillo poner sus ojos en una mujer impía. Tal vez más bonita, tal vez, pero ya su corazón estaba lejos de su hogar. Tercer error, lo encontramos en el versículo 7 al 10, dice así: y allí Judá tiene 3 hijos con aquella mujer impía. El primero se llama el primogénito de Judá. Fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo fue el primer hijo de Judá? Malo. La pregunta es, ¿de dónde aprendió a ser malo? De la desobediencia de su padre. No había ese ejemplo moral en su casa. No había ese ejemplo ni esa autoridad
moral con sus hijos. Ya no lo podía reprender porque se le paraba y le decía: papá, ¿y usted qué me va a decir? Si usted abandonó a mi mamá, si usted hizo esto, si usted lo otro, si a usted lo vemos haciendo esto, no diga grosería. ¿Y usted por qué las dice, papá? Pues no había autoridad. No había esa autoridad. Y Ger, su primogénito, fue que malo ante los ojos de Dios. Y mire lo que dice ahí, versículo 7. ¿Cómo termina diciendo? Y Dios lo mató. No a Judá, a su hijo. Qué tristeza para un padre tener que enterrar a su hijo. Pero qué tristeza saber que él era responsable de la muerte de su hijo. Mire, como padres no entendemos la responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Como padres a veces pensamos que solamente es que yo doy la plata para la comida, es que yo ahí estoy proveyendo para la comida, es que ahí estoy, ¿qué más quiere? Como padres no entendemos que muchas veces nuestros hijos, más que un plato de sopa, necesitan sentarse con su papá y escucharlo. Y que el papá le diga: hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué las malas notas en el colegio? No con la correa en la mano, no, sino con el corazón abierto. Hijo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te está pasando? Y su hijo mayor, Dios le quitó la vida. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 8. Entonces Judá, o sea, el papá, le dijo a Onán, su segundo hijo: duerme con la mujer de tu hermano y cásate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, o sea, su hijo, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, se venía en tierra por no darle descendencia a su hermano. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía, y a él también, ¿qué hizo? Le quitó la vida. Para que no malinterpretemos la palabra, era una costumbre en aquella época, y luego Dios la implementó en la Biblia, y se llama la ley del levirato. La ley del levirato, que es una ley que está en la Biblia y aplicaba para esa época, para hoy no, quiero aclarar, para hoy no aplica, pero para esa época aplicaba, era que si el hijo mayor se casaba, pero no tenía hijos y moría sin hijos, entonces el siguiente hermano, si aún era soltero, se tenía que casar con su cuñada y dejar hijos. Pero el primer hijo no quedaba registrado a nombre del verdadero papá, quedaba registrado a nombre de su hermano muerto. ¿Para qué? Para que la descendencia continuara. Por eso Judá le está diciendo a su hijo Onán: cásate con tu cuñada para que le dé un hijo, pero ese hijo va a quedar a nombre de tu hermano mayor. Aunque esa era la ley, Onán dijo: no, ¿yo por qué le voy a dar hijos a mi hermano? ¿Yo por qué? No sé qué. Siempre mi papá prefirió a mi hermano. Mi papá no sé qué. Mi papá sí sé cuándo. ¿Y yo por qué tengo que hacer algo por mi hermano? Pues mi hermano, pues de malas allá él. Y si se queda sin hijos. Y eso dice la Biblia, que desagradó ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con su segundo hijo? Lo mató. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo. Errores del papá. Versículo 11. Tercer error del papá. Tercer error. No cumplir su palabra. Escúcheme bien.
Tercer error de Judá: no cumplir con sus promesas. Versículo 11, leámoslo. Y Judá dijo a Tamar. ¿Quién era Tamar? La suegra, la nuera. Judá le dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda. Ya tenía 2 maridos y los 2 estaban muertos. Le dice el suegro a su nuera, le dice: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi tercer hijo, Sela. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué promesa le hace Judá a Tamar? Espere que mi hijo ya sea un varoncito, ¿cierto? Grandecito, y entonces te lo entrego para que sea tu esposo y él pueda dejar hijos a favor de su hijo mayor. Vuelvo y repito, eso no estaba mal. Era la ley del levirato, ¿sí? Era la ley, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con Judá? El hijo crece, ¿sí? Y Judá se lleva a su hijo para otro lado y no cumple su promesa. Y eso también le desagrada a Dios. Amados padres, cuidado con nuestras promesas. Cuando hicimos votos matrimoniales delante de Dios y delante de testigos, le dijimos a esa mujer: estaré contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, cuando esté de buen genio y cuando esté de mal genio. Todo eso se lo dijimos ahí. Pero ahora hemos olvidado las promesas que hemos hecho. Cuando tuvimos nuestros hijos, prometimos estar contigo y acompañarte y ayudarte y estar ahí, aun cuando tú crezcas. Pero ahora nos parece fácil decirle a mi esposa: hasta aquí voy con usted, e ir. Y muchas veces vamos a criar hijos de otros. Muchas veces nos vamos y conseguimos una mujer que ya tiene 2 o 3 hijos y criamos hijos de otros. Y los nuestros, abandonados, no nos preocupamos si estudian o no estudian, y muchas veces le damos estudio a hijos de otros. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que usted tiene un compromiso con tus propios hijos. Que tienes un compromiso con tus propios hijos. Y que puede que tus hijos ya sean mayorcitos, siguen siendo tus hijos. Que si usted no pudo vivir con esa esposa y con esos hijos, allá usted. Pero sus hijos siguen siendo tus hijos. Y tienes una responsabilidad con ellos. Unas promesas que has hecho. Unas promesas que le has dado. Y que sus hijos aún siguen esperando que nosotros como padres las cumplamos. Las cumplamos. Pero Judá hace promesas y no las cumple. Mire esta serie de errores que un padre comienza a tener. Errores que poco a poco fueron llenando el corazón. Errores que poco a poco fueron rompiendo como esa admiración que tenían por Judá. Y siguiente error, para no enumerar nada más, termina acostado ¿con quién? Con prostitutas, porque él nunca se acostó con su nuera, digámoslo así. Termina durmiendo con prostitutas. Un padre cuyo nombre Judá significa el de la adoración a Dios. Eso significa Judá.
el de la adoración a Dios. Un hombre que tenía llamado ministerial. Un hombre que Dios lo había escogido para ser su adorador. Un hombre que Dios lo había escogido para grandes cosas. Comienza a cometer pequeños errores que poco a poco lo van apartando de Dios. Y termina ¿en dónde? Durmiendo con prostitutas. La pregunta es, ¿qué perdió Judá con todo esto? ¿Qué perdió Judá? Aparte de perder sus hijos, aparte de perder su hogar, aparte de perder, mire lo que perdió. 3 cosas importantes. Número 1, perdió su sello. ¿Qué le entregó Judá a la prostituta? 3 cosas le entregó Judá a una prostituta. 3 cosas le entrega Judá a una mujer que no conoce. Su sello, su cordón y su báculo. Sello, cordón y báculo. Cada una de estas 3 cosas tiene un significado terrible. ¿Qué era el sello? Su economía, su identidad. Con el sello, su economía. Lo primero que le entrega en manos de una prostituta es su economía. Una mujer a quien no conoce. Una mujer a quien se le encuentra en el camino, en la calle. Porque dice que era junto al camino. Y lo primero que le entrega, ¿qué es? Su economía. ¿Cuántos hombres que han sido bendecidos en su casa, que han sido bendecidos, prosperados, que han tenido muchas cosas, hoy no tienen nada? Porque lo que tenían lo entregaron en manos de una desconocida. Una mujer que los enamoró en una fiesta, una mujer que los enamoró en un paseo, una mujer que los enamoró en el trabajo, una mujer que los enamoró en otra parte y descuidaron su hogar, descuidaron su familia y ahora lo perdieron todo, toda su economía, están en las ruinas porque el que se comienza a alejar de Dios termina entregándole todo al enemigo. Le entrega su sello. Con este sello era que Judá firmaba los contratos. Con este sello era que Judá firmaba los pactos. Con este sello era que Judá firmaba todos los negocios. Pero ahora no tiene con qué firmar. Ahora no puede hacer negocios. Ahora no puede comprar, no puede vender, no puede hacer nada. Porque sin el sello no podía hacer nada. ¿Cuántas veces o cuántos hombres usted conoce que lo han perdido todo? Mi pastor Isaza nos contó una historia, un chiste, una anécdota de una pareja muy rica, una pareja muy adinerada, que entraron en problemas familiares. Y entonces la decisión fue divorciarse. Tenían 2 hijos y entonces la pregunta era, ¿quién se va a hacer cargo de esos hijos? Entonces llegaron a la conclusión que el que se haría cargo de los hijos era el que se quedara con la mayor cantidad de dinero. El que se quede con la mayor cantidad de dinero se va a quedar a cargo de los hijos. ¿Y sabe quién se quedó con los hijos? El abogado, porque les quitó todo. ¿Cuántas veces no pensamos en esas cosas? Y nos parece fácil abandonar a la esposa de nuestros hijos, a la madre de nuestros hijos, abandonar a la mujer con la que hicimos un pacto, abandonar a la mujer con la que hicimos un compromiso y ahora irnos detrás de otra mujer y perderlo todo. Pero quien no cumple con su razón de ser padre, termina perdiéndolo todo. Es triste
Y de verdad que me da tristeza que se haya tenido que inventar una ley que obligue a los hijos a hacerse responsables y a darles un plato de comida a sus padres viejos y ancianos, porque ahora los hijos ya no quieren saber nada de sus padres viejos y ancianos. Pero es que mis hijos no me quieren dar un plato de comida. Y la pregunta es, ¿dónde estaba usted cuando sus hijos necesitaban comida? ¿Dónde estaba usted como padre cuando sus hijos necesitaban un abrazo? ¿Dónde estaba usted? No, pues que yo no pude vivir con ellos y me fui. Pues ahora no reclames lo que no has dado. Ahora no pidas lo que no diste. Pero entonces ahora sí, como ancianos, queremos ir a demandar a mis hijos para que mis hijos me mantengan, me tengan en la casa y me cuiden. Cuando mis niños estaban pequeños, yo sí me fui con otra, gasté mi dinero con otra, me emborraché, hice ahorros en Bavaria, pues ahora que Bavaria lo mantenga. Esa es la realidad de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una madre tenga que demandar al papá de sus hijos para que le bote un plato de comida a sus propios hijos? ¿Cómo es posible que haya que existir una ley que si no le da un plato de comida a sus hijos, entonces va para la cárcel? Si es que el niño, digámoslo así, no nació, no pidió nacer. Usted lo hizo porque quiso. Y ahora su hijo nació, hágase responsable de él. Pero nos parece fácil dejar embarazada a una, a otra y a otra y decir, tengo 3 hijos. ¿Por cuánto responde? Ah, no, por ninguno. Eso no se llama ser padre. Y entonces cuando ya estamos viejitos, entonces ahí sí a ver a qué hijo nos le arrimamos, a ver a qué hijo nos da un plato de comida, y entonces parecemos como el mico, saltando de casa en casa porque nadie nos quiere tener. Porque queremos reclamar ahora lo que no hemos sembrado. Perdió su economía. Número 2, perdió su dignidad. El cordón, recuerden que perdió 3 cosas: sello, cordón y báculo. No hay una certeza a qué cordón se refiere. Algunos teólogos dicen que era el cordón de colgar el sello. Es decir, el sello era algo grandecito, cuando no era un anillo, porque a veces el sello era un anillo, pero otras ocasiones era un sello más grandecito, entonces lo colgaban aquí porque eso les daba identidad. El que tenía un sello colgado era porque tenía plata. El que tenía un sello colgado, ese es un hombre responsable, ese es un hombre respetable, ese es un hombre. Entonces todo el mundo lo admiraba porque tenía un sello. Ese hombre tiene plata. Otros teólogos dicen que no, que el cordón era la correa con la cual se amarraba los pantalones, ¿sí? Sea cual sea la interpretación que le demos al cordón, los dos está hablando de la dignidad como persona, de la dignidad como padre. Pero él ya no necesitaba cordón porque sus 2 hijos se habían muerto y el otro pues no le hacía caso tampoco. Había perdido su dignidad como padre, había perdido su dignidad. ¿Y a quién le entregó su dignidad? A una ramera, a una mujer que no era de su familia. El sabio Salomón escribe: hombres, tengan cuidado, no se dejen llevar por la mujer prostituta, porque ella es dulce con sus palabras, pero les amarga el corazón. ¿Cuántos hombres sencillamente dicen: uy, esta vecina está buena y eso mi esposa nunca se da cuenta?
Y lo que no sabe es que la prostituta quedó embarazada. No saben es que de pronto la vecina quedó embarazada. Y vaya tape ese el sol con una mano. Quite el problema de encima. Perdemos nuestra dignidad como papás. Amén. Perdemos nuestra dignidad como esposos, como líderes, sencillamente porque le entregamos el cordón a otra persona que no hace parte de nuestra familia. Y número 3, ¿qué perdió? El báculo. ¿Qué era el báculo? El báculo era una vara con la cual él se sostenía. El báculo era una vara con la cual él iba a caminar y se sostenía. Esa vara solamente la poseían los jefes. Esa vara solamente la tenían los duros, los grandes, porque eso les daba respeto, les daba autoridad. El que tenía una vara era el presidente del pueblo. El que tenía una vara, que tenía un báculo, era reconocido como el alcalde, como el gobernador, como una persona de alto gobierno, de alta jerarquía. Era una persona que todo el mundo le decía: siéntese aquí, siéntese acá, mire, este puesto es para usted. Porque significaba la responsabilidad, la autoridad. Pero este hombre sencillamente entregó su autoridad en manos de una prostituta, en manos de una mujer de un día, en manos de una mujer de un día. Él pensó que como fue algo de un día, todo iba a quedar oculto. Como fue un desliz de un día, y fue un desliz en el camino, porque no fue en la ciudad, no fue en el camino. Un desliz de un momento, fue un desliz de una media hora, una hora. Y él dijo, todo quedó en silencio. Nadie supo, nadie se enteró. Pero lo que no sabía era que la había dejado embarazada. Y que a los 3 meses corre la voz: la nuera del doctor tal. Ahí la familiar de don Carlitos. No Carlitos, no. Otro Carlitos. Oiga, está embarazada. Y no tiene marido. Soltera. Y está embarazada. Y comienza el run, hasta que llega y van y le preguntan a la autoridad. ¿Quién era la autoridad? Judá. Van a consultarle a la autoridad. ¿Qué hacemos con su nuera que metió las patas? ¿Y cuál es la orden de la autoridad? Sáquenla y mátenla. ¡Sinvergüenza! ¿Cómo es posible que va a meter las patas? ¿Cómo es posible que va a fallar? ¿Cómo es posible? Porque cuando yo pierdo mi autoridad, me parece fácil juzgar a los demás. Cuando yo pierdo mi autoridad, quiero volver a recuperar mi autoridad juzgando a los demás. Y entonces cuando yo abandono a mi esposa y me consigo otra, y esa nueva mujer me quiere abandonar, entonces yo la juzgo a ella. Pero no señalo para este lado que yo ya abandoné a una mujer. Y entonces Judá, muy sencillo, que la saquen y que la quemen. Esa mujer merece, mejor dicho, ser destruida, desbaratada. ¿Cómo es posible? Va a dañar mi apellido, va a dañar mi nombre, va a dañar mi reputación. Y como dijo alguien por ahí, cuando a su hijo lo cogieron preso y dijo: pues sí, ese es mi hijo, pero yo no lo crié. Usted ya sabe quién fue. Ah, sí, ese es mi hijo, pero yo no lo crié. Y entonces nos parece fácil lavarnos la mano y decirnos: ah, eso fue culpa de la mamá.
la mamá fue la que lo crió, yo, la verdad, ¿no? Y nos parece sencillo lavarnos las manos y no asumir ninguna responsabilidad, cuando no entendemos que lo que hagan nuestros hijos es el fiel reflejo de lo que yo como papá le he enseñado. Lo bueno o lo malo que hagan mis hijos es el reflejo de lo que yo como papá les he enseñado. Esa es la realidad. Y entonces ahora Judá dice, no, conmigo nada. No, que la quemen, que la maten. Y entonces la mujer dice, qué pena. Aquí tengo un guardadito. Qué pena. Que también quemen al que sea el dueño de esto. Si me van a quemar a mí, que también quemen al dueño de esto. Y cuando Judá reconoció que era lo de él, entonces ahí sí dijo, reconozco mi error. Y ella es más justa que yo. ¿Sabe qué pasa con Judá? Perdió toda su autoridad. Perdió todo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de arreglar los problemas a tiempo, permitimos que vayan pasando, sumando cosas. Recordemos que él empezó alejándose de sus hermanos y luego se casa con una mujer impía y luego entonces pierde la responsabilidad con sus hijos y luego entonces pierde su autoridad y termina completamente lejos de Dios. Pero si Judá hubiera empezado a corregir sus errores a tiempo, no estaría ahora llorando de las consecuencias de sus errores. Pero ¿sabe qué es lo bonito de la palabra de Dios? Mire lo que dice Génesis 44:14. Génesis 44:14. Dice así: y vino Judá con sus hermanos a casa de José. ¿Qué le tocó hacer Judá? Volver a la casa de su padre. Después de haberlo perdido todo, él reconoce su error, reconoce su falla y entonces decide corregir las cosas. Porque en Cristo siempre hay nuevas oportunidades. En Cristo podemos recuperar lo perdido. Judá pensó que su error podía taparlo con una mano. Y no entiende que la Biblia en el libro de Proverbios dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Cristo hay oportunidad. Y si hay algún padre que ha reconocido hoy que cometió errores, permítame decirle que aún hay tiempo de corregirlos. Que en Cristo hay oportunidades de vida. Judá vuelve a empezar de nuevo. Judá vuelve a la casa de su padre. Y cuando vuelve a la casa de su padre, Judá vuelve a tomar la autoridad. Le es devuelta la autoridad que tenía. Le es devuelta otra vez. Y Judá vuelve a tomar la vocería. Y Judá vuelve otra vez a recuperar lo que había perdido. Porque el que vuelve a casa del Padre
el Señor le da la oportunidad de recuperar lo que ha perdido. Póngase en pie un momento en esta mañana. Tal vez tú estás pensando que ya has perdido mucho, que has cometido muchos errores, que ya no hay solución. Permítame decirle que en Cristo siempre hay oportunidades. Que en Cristo jamás está perdida las cosas. Porque el que vuelve a Cristo, el Señor restaura su vida. Y vuelve a restaurar la relación padres e hijos. Y vuelve a restaurar los corazones. ¿Sabe cuál es el final de Judá? Termina siendo tatarabuelo del Salvador del mundo. Mire todo lo que recupera Judá. Termina siendo de su costilla, de sus hijos, viene Jesucristo. Nada está perdido para el que vuelve a Cristo. Puede que hayas perdido muchas cosas. La Biblia dice que el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Tal vez tú has perdido tu esposo, has perdido tu familia. Permítame decirle que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. ¿Qué necesitamos? Volver a Cristo. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador. No es asunto de religión. No es asunto de llamarme cristiano. No, es asunto de entregarle mi vida a Cristo y decirle: Señor, reconozco mis errores y entrego mi vida. Y Cristo comenzará a hacer un proceso de restauración en nuestras vidas. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día presento mi vida y hoy reconozco que he cometido errores que no pensaba que eran faltas, pero que hoy entiendo que solamente me están robando mi economía, mi dignidad y mi autoridad. Pero hoy, Señor, te pido perdón y te ruego que me perdones, Señor. Te ruego que me ayudes a caminar contigo y hacer de mi vida una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca, Señor, lo borres de allí. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y no olvides nuestro lema local: evangelismo, cada uno gana uno. Así que trae a tu hermano a la casa de Dios.